Antes de empezar esta historia, quiero que escribas aquí en los comentarios una sola palabra, creo. Puede parecer extraño ahora, pero al final de este video, esa palabra va a tener un significado completamente diferente para ti. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo una historia sobre medicina o espiritualidad. Es el relato de un hombre que tocó la frontera entre la vida y la muerte, y regresó con una misión que desafía todo lo que sabemos sobre sanación, fe y el propósito de la existencia humana. Tal vez ya has sentido ese vacío, cuando la ciencia, la lógica, todo en lo que creías no logra explicar lo que está pasando. Cuando te das cuenta de que, por más conocimiento que tengas, aún existe algo más grande, algo inexplicable que escapa de tu control. A veces, es necesario morir para realmente empezar a vivir. Esta no es solo la historia del Dr. Alejandro Mendoza, un cirujano cardiovascular de 45 años que salvó cientos de vidas. Es el viaje de un escéptico que descubrió que sanar va mucho más allá de lo que cualquier bisturí puede alcanzar. Y tal vez, en medio de esta historia, reconozcas algo sobre tu propia búsqueda de significado. Y aunque los primeros capítulos ya sacudan tus certezas, lo que pasa en los últimos minutos de este video, cuando una niña de 8 años susurra algo imposible, puede cambiar para siempre lo que piensas sobre los milagros. Si sientes que necesitas escuchar esto, deja un like para que otras personas también encuentren esta historia. Y suscríbete al canal, porque esto no se trata solo de ver contenido, se trata de encontrar respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Durante 40 años creí que la muerte era el final absoluto, hasta que morí en esa mesa de operaciones y desperté flotando sobre mi propio cuerpo. Lo que vi en esos 3 minutos cambió todo lo que pensaba sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y durante 45 años he vivido convencido de una sola verdad: cuando el corazón deja de latir, todo termina. Como cirujano cardiovascular, he visto la muerte de cerca más veces de las que puedo contar. He sostenido corazones humanos entre mis manos, he sentido su último latido, he declarado la hora del fallecimiento con la frialdad que solo da la ciencia. Nunca creí en Dios. Nunca creí en milagros. Para mí, la medicina era pura lógica, anatomía, fisiología, química. Los pacientes llegaban rotos, yo los reparaba. Algunos sobrevivían, otros no. Era así de simple. Esta mañana de octubre, mientras me preparaba para otra cirugía rutinaria, no tenía idea de que mi mundo estaba a punto de colapsar junto con mi propio corazón. El caso parecía complejo pero manejable. Elena Castillo, 8 años, cardiopatía congénita severa. Sus padres, María y Roberto, habían esperado meses para esta operación. Los vi en la sala de espera antes de entrar al quirófano. María apretaba un rosario entre sus manos temblorosas, mientras Roberto intentaba consolarla con palabras que él mismo no parecía creer. «Doctor Mendoza», me dijo María con los ojos llenos de lágrimas, «por favor, sálvela. Es todo lo que tenemos». Asentí con la confianza que siempre proyectaba. «Haré todo lo que esté en mis manos», respondí, sin saber que esas palabras tomarían un significado completamente diferente en las próximas horas. Entré al quirófano con mi equipo habitual. Las luces blancas y frías iluminaban cada rincón, el familiar sonido de los monitores llenaba el aire. Elena yacía en la mesa, pequeña y frágil, conectada a múltiples tubos y cables. Su rostro angelical contrastaba con la complejidad técnica que la rodeaba. «Comenzamos», anuncié, extendiendo la mano para recibir el bisturí. La incisión fue perfecta, como siempre. Mis manos se movían con la precisión de décadas de experiencia. Podía ver el problema claramente, una malformación en el ventrículo izquierdo que requería una reparación delicada pero factible. «Monitor estable», reportó la enfermera. «Perfusión óptima», confirmó el perfusionista. Todo marchaba según el plan. Hasta que no fue así. Un dolor agudo atravesó mi pecho como un rayo. Por un momento pensé que era tensión muscular por la posición, pero rápidamente se intensificó. Mi visión comenzó a nublarse y mis manos, esas manos que nunca habían temblado en 40 años de cirugía, comenzaron a temblar. «Doctor, ¿se encuentra bien?». La voz de mi residente sonaba lejana, como si viniera de otro mundo.
Intenté responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Y entonces, todo se volvió negro. Lo último que recuerdo antes de colapsar fue el sonido. Ese pitido agudo y constante que todo médico conoce y teme, el monitor cardíaco plano. Pero esta vez, el sonido no venía de Elena. Venía de mí. «Doctor Mendoza está en paro cardíaco», gritó alguien. La voz de mi residente, el doctor García, sonaba desesperada. Código azul. Código azul en quirófano 3. Desde algún lugar imposible, podía escuchar todo lo que estaba sucediendo. Era como si mi mente hubiera quedado despierta mientras mi cuerpo se desplomaba. Las voces se multiplicaron, los pasos corrieron por el pasillo, el caos se apoderó de mi quirófano perfectamente ordenado. «Alejandro, no me dejes ahora». Era la voz del doctor Herrera, mi colega de tantos años, quien había llegado corriendo. «Preparen el desfibrilador. Adrenalina, 1 miligramo». Podía sentir cómo me sacaban del quirófano en una camilla. El techo del hospital pasaba frente a mis ojos cerrados como fotogramas de una película borrosa. Las luces fluorescentes creaban patrones extraños que no debería poder ver. Perdimos el pulso otra vez, escuché a una enfermera decir. «Van 3 minutos. 3 minutos». En mi carrera había visto casos similares. Sabía exactamente qué significaba, después de 3 minutos sin oxígeno, el daño cerebral era casi inevitable. Después de 5, la posibilidad de recuperación era prácticamente nula. Pero algo extraño estaba sucediendo. En lugar del miedo que debería sentir ante mi propia muerte, una extraña paz comenzó a invadirme. El dolor había desaparecido por completo. Ya no podía escuchar las voces desesperadas de mis colegas ni el sonido de las máquinas. En su lugar, un silencio profundo y cálido me envolvió. Fue entonces cuando comenzó la experiencia más extraordinaria de mi vida. Primero fue la sensación de estar flotando. No como en agua, sino como si la gravedad hubiera dejado de existir para mí. Abrí los ojos, aunque no estaba seguro de si realmente los estaba abriendo, y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba suspendido en el aire, mirando hacia abajo, hacia la sala de emergencias donde mi propio cuerpo yacía inmóvil sobre una camilla. Mi cuerpo se veía pálido, casi gris, con cables y tubos conectados por todas partes. El doctor Herrera presionaba rítmicamente mi pecho, tratando de hacer que mi corazón volviera a latir. «Vamos, Alejandro», murmuró entre compresiones. «Tienes que volver. Elena te necesita». Elena. Con horror, recordé que había dejado a la niña abierta en la mesa de operaciones. Me giré en esa extraña dimensión flotante y pude ver el quirófano 3. Allí estaba mi equipo, paralizado por unos segundos preciosos, hasta que otro cirujano tomó mi lugar. «Continúo yo», escuché decir al doctor Ramírez. «Tenemos que salvar a esta niña». Desde mi posición imposible, podía ver tanto mi propio cuerpo luchando por la vida en emergencias como el pequeño corazón de Elena latiendo débilmente en el quirófano. 2 vidas colgando de un hilo, conectadas por un destino que aún no comprendía. Pero lo más perturbador no era estar flotando sobre mi propio cuerpo moribundo. Era la certeza absoluta de que esto era real, de que mi conciencia había trascendido las limitaciones físicas que siempre había creído inquebrantables. De repente, una luz cálida apareció en mi campo visual. No era como las luces del hospital, frías y clínicas. Esta luz tenía vida propia, pulsaba con una energía que jamás había experimentado. Era dorada, suave, y emanaba una sensación de paz absoluta que contrastaba brutalmente con el caos que veía debajo de mí. La luz me atraía con una fuerza irresistible. Sentí como si fuera un imán y yo una partícula de hierro, sin capacidad de resistir. Comencé a flotar hacia ella, dejando atrás la vista de mi cuerpo y del quirófano donde Elena aún luchaba por su vida. Mientras me acercaba, la luz se hizo más intensa, pero extrañamente no lastimaba mis ojos. Al contrario, me envolvía en una sensación de bienestar que nunca había conocido. Era como regresar a casa después de un viaje muy largo, aunque no recordara haber estado allí antes.
Alejandro. La voz me detuvo en seco. Era suave, familiar, imposible. Mi corazón, aunque técnicamente no estaba latiendo, se saltó un latido. Alejandro, mírame. Me giré en esa dimensión sin gravedad, y lo que vi destrozó por completo todo mi sistema de creencias. Allí, rodeada por esa luz dorada, estaba Carmen. Mi Carmen. Mi esposa, quien había muerto hacía 5 años en un accidente automovilístico que me destrozó la vida y el alma. Pero no estaba como la recordaba en sus últimos momentos en el hospital, pálida y conectada a máquinas. Estaba radiante, hermosa, con esa sonrisa que solía iluminar mis mañanas más oscuras. Llevaba un vestido blanco simple que parecía estar hecho de la misma luz que la rodeaba. Carmen, murmuré, aunque no estaba seguro de si las palabras salían de mis labios o de mi mente. Pero tú estás muerta, sí, completó ella con una sonrisa triste. Y tú también, temporalmente. Esto no es posible, insistí, aferrándome a mi lógica científica incluso en medio de lo imposible. Las alucinaciones son normales durante un paro cardíaco. La falta de oxígeno en el cerebro puede causar. ¿Alucinaciones? Carmen se rió, y el sonido fue como música celestial. Alejandro, amor mío, después de 40 años como médico, ¿realmente crees que tu cerebro sin oxígeno podría crear algo tan detallado, tan coherente? Tenía razón, y lo sabía. Las alucinaciones causadas por hipoxia eran caóticas, fragmentadas, sin sentido. Esto era diferente. Esto era real de una manera que desafiaba toda mi comprensión. Tengo tanto que decirte, continuó Carmen, acercándose a mí. Pero primero, necesitas entender por qué estás aquí. Estoy aquí porque mi corazón se detuvo, respondí, aunque mi voz sonaba menos convencida que antes. Tu corazón se detuvo, sí, pero no por casualidad. Nada es casualidad, Alejandro. Especialmente no hoy, con Elena en esa mesa de operaciones. Al mencionar a Elena, sentí una punzada de culpa y responsabilidad que atravesó incluso esa paz sobrenatural. La dejé, susurré. La abandoné en medio de la cirugía. Podría morir por mi culpa. No la abandonaste, me corrigió Carmen con firmeza. Viniste aquí precisamente por ella. Hay cosas que necesitas entender antes de regresar, verdades que cambiarán no solo cómo ves la medicina, sino cómo ves la vida misma. ¿Regresar?, pregunté, confundido. ¿Puedo regresar? Carmen sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su expresión, una mezcla de amor profundo y una tristeza que no podía comprender completamente. Puedes elegir quedarte conmigo en esta paz eterna, Alejandro. Podríamos estar juntos para siempre, sin dolor, sin pérdida. O puedes regresar y completar la misión para la cual naciste. ¿Misión? Yo solo soy un cirujano. No, dijo Carmen, tomando mis manos con las suyas, y pude sentir su calidez real y tangible. Eres mucho más que eso, pero has estado ciego a tu verdadero propósito. Elena no llegó a tu vida por accidente. Carmen me guió más profundamente en esa dimensión dorada, donde el tiempo parecía no existir. El espacio a nuestro alrededor se expandía y contraía como si respirara, creando paisajes de luz pura que desafiaban toda lógica. Podía sentir que cada segundo en este lugar equivalía a una eternidad de comprensión. Elena Castillo, dijo Carmen, y al pronunciar el nombre de la niña, la luz que nos rodeaba se intensificó. ¿Realmente crees que fue casualidad que llegara a tu quirófano? Por supuesto que sí, respondí, aunque mi convicción se tambaleaba. Los casos se asignan según disponibilidad, experiencia. Alejandro, Carmen me interrumpió con una sonrisa que conocía demasiado bien, esa que usaba cuando sabía algo que yo aún no entendía. Elena ha estado esperando 40 años para encontrarte. Eso es imposible. Ella tiene 8 años. Su cuerpo actual tiene 8 años, me corrigió Carmen. Pero su alma es antigua, sabia, poderosa. Ha encarnado múltiples veces con el mismo propósito, enseñar a los sanadores que la verdadera curación trasciende lo físico. Carmen extendió su mano hacia la luz, y como si fuera una pantalla cósmica, comenzaron a aparecer imágenes.
Vi a una mujer de mediana edad con el rostro de Elena, pero en ropas de otro siglo, asistiendo partos en una aldea medieval. La mujer tenía las mismas manos delicadas, los mismos ojos compasivos. En 1347, durante la peste negra, narró Carmen, ella fue Isabella, una partera que salvó cientos de vidas no solo con sus conocimientos, sino con algo más profundo. Los médicos de la época la llamaban bruja porque sus pacientes se recuperaban cuando todos los demás morían. La imagen cambió. Ahora vi a una joven enfermera durante lo que parecía ser la Primera Guerra Mundial, cuidando soldados heridos en condiciones deplorables. Era Elena de nuevo, pero en otro cuerpo, en otra época. En 1917 fue Margaret, una enfermera en las trincheras de Francia. Los soldados decían que cuando ella los tocaba, el dolor desaparecía. Los médicos militares no podían explicar por qué sus pacientes se recuperaban más rápido bajo su cuidado. Carmen, ¿esto que me estás mostrando? Comencé, pero mi voz se quebró. Era demasiado para procesar. En cada vida, continuó mi esposa, Elena ha trabajado junto a médicos escépticos como tú. Su misión no es solo sanar cuerpos, sino abrir corazones cerrados a la posibilidad del milagro. Las imágenes se desvanecieron y el rostro sereno de Carmen volvió a enfocarse. Cuando tenía 5 años, me dijo, Elena le dijo a su madre que había soñado con un doctor de cabello gris que tenía el corazón roto como el suyo. Le describió tu rostro con precisión, Alejandro. 3 años después, su cardiopatía se agravó lo suficiente como para necesitar exactamente el tipo de cirugía que tú realizas. Un escalofrío recorrió todo mi ser. Eso podría ser coincidencia, ¿o? ¿Cuántas coincidencias necesitas para aceptar que existe un plan más grande? Carmen tocó mi rostro con ternura. Elena viene a esta vida sabiendo que su corazón físico está roto porque necesita enseñarte que el tuyo también lo está. Mi corazón físico está bien, protesté débilmente. Tu corazón físico colapsó hace unos minutos, me recordó Carmen. Y tu corazón espiritual está roto desde hace 5 años. Desde que yo morí y tú decidiste que si la medicina no pudo salvarme, entonces nada más en este universo tenía valor. El dolor que había enterrado durante tanto tiempo comenzó a emerger como lava de un volcán. Después del accidente de Carmen, me había vuelto mecánico, frío, eficiente pero vacío. Cada operación se había convertido en una batalla personal contra la muerte, no en un acto de sanación. Elena no vino solo para que le repares el corazón, continuó Carmen. Vino para reparar el tuyo. Para recordarte que la medicina sin compasión es solo técnica y que los verdaderos milagros suceden cuando la ciencia se encuentra con la fe. Pero yo no tengo fe, admití, finalmente vulnerable. La perdí contigo. La fe no se pierde, Alejandro, me dijo Carmen, y en sus ojos vi toda la sabiduría que la muerte le había dado. Solo se olvida. Y Elena está ahí para recordártela. Miré a Carmen, su rostro iluminado por esa luz dorada que parecía emanar del amor mismo. La tentación de quedarme con ella era abrumadora. 5 años de soledad, 5 años de dolor enterrado, 5 años de vivir como un autómata podrían terminar en ese instante. Pero entonces escuché otra vez la voz del doctor Herrera, Alejandro, Elena está perdiendo demasiada sangre. Si no regresas ahora, los perderemos a ambos. La imagen de la pequeña Elena, con su rostro angelical y su corazón roto, se materializó en mi mente. Sus padres, María con el rosario entre las manos, Roberto tratando de ser fuerte. Todas las vidas que aún podría tocar si elegía regresar. Ya sé tu respuesta, dijo Carmen, y en sus ojos vi orgullo mezclado con tristeza. Siempre has sido un sanador, Alejandro. Es tu naturaleza más profunda. Pero te estaré dejando otra vez, susurré, el dolor de la separación rasgando mi alma. No me estás dejando, me corrigió, acercándose para besarme suavemente en la frente. Me estás honrando. Me estás demostrando que el amor que compartimos fue tan real que te ha dado la fuerza para abrazar tu propósito más elevado. Sentí como si el universo entero se contrajera a nuestro alrededor. La luz dorada comenzó a pulsear más rápidamente. Cuando regreses, me dijo Carmen, no recordarás todo de esta conversación de inmediato. Pero lo llevarás dentro de ti.
Y cuando toque Elena por primera vez con tus nuevos ojos, entenderás. ¿Te volveré a ver?, pregunté, desesperado por mantener esa conexión. Cuando sea tu momento verdadero, estaré esperándote, prometió. Pero hasta entonces, cada vida que salves, cada corazón que sanes, cada momento de fe que demuestres, será una forma de estar conmigo. La voz del doctor Herrera se hizo más urgente, perdimos el pulso otra vez. Vamos, Alejandro. Elena está gritando tu nombre. Elena está gritando mi nombre, pregunté, confundido. Está bajo anestesia. Carmen sonrió misteriosamente. No con su voz física, mi amor. Su alma te está llamando. Puedes sentir que estás aquí, entre mundos. El espacio a nuestro alrededor comenzó a disolverse. Sentí una fuerza poderosa tirando de mí hacia abajo, hacia mi cuerpo físico. Regresa, Alejandro, me dijo Carmen, su imagen comenzando a desvanecerse. Regresa y sana no solo con tus manos, sino con tu corazón. Demuéstrale al mundo que la medicina y los milagros pueden coexistir. Carmen, grité, tratando de alcanzarla mientras la distancia entre nosotros se hacía infinita. Recuerda que el amor nunca muere, fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. El regreso fue brutal. Como si me hubieran lanzado desde una gran altura directo a un muro de dolor físico. Cada célula de mi cuerpo gritaba, cada nervio se encendía como fuego líquido. El contraste entre la paz celestial que había experimentado y el sufrimiento físico era casi insoportable. «Está de vuelta», gritó alguien. «Tenemos pulso». Abrí los ojos lentamente. Las luces fluorescentes del hospital me cegaron temporalmente. Rostros familiares se inclinaban sobre mí, el doctor Herrera, las enfermeras, mi equipo completo. «Alejandro, ¿me escuchas?». La voz de mi colega sonaba aliviada pero preocupada. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca como el desierto. Logré emitir un sonido ronco, «Elena». «Está viva», me tranquilizó el doctor Herrera. El doctor Ramírez continuó la operación, pero su condición es crítica. Necesita que termines lo que empezaste, Alejandro. Solo tú conoces exactamente lo que planeabas hacer. Intenté incorporarme, pero el dolor me atravesó como rayos. No puedes moverte aún, me advirtió una enfermera. Has estado clínicamente muerto durante 4 minutos. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. 4 minutos. Había estado en esa dimensión con Carmen durante lo que me pareció horas, pero habían sido solo 4 minutos en tiempo terrestre. Elena me necesita, murmuré con más fuerza. Tengo que terminar la cirugía. Alejandro, es imposible, protestó el doctor Herrera. Acabas de sufrir un paro cardíaco. Necesitas al menos. Ahora, insistí, y por primera vez en años, mi voz llevaba algo más que autoridad médica. Llevaba una convicción que venía de más allá de este mundo. 20 minutos después, contra todo protocolo médico y desafiando las protestas de mi equipo, estaba de nuevo en el quirófano 3. Mi cuerpo se tambaleaba ligeramente, pero mi mente nunca había estado más clara. Me habían administrado analgésicos y estimulantes cardíacos, pero lo que realmente me mantenía en pie era algo que ninguna medicina podía explicar. Elena seguía allí, pequeña y frágil en la mesa de operaciones. El doctor Ramírez había hecho un trabajo admirable manteniendo su condición estable, pero la reparación completa requería una precisión que solo yo conocía. Sin embargo, cuando miré a la niña esta vez, algo había cambiado radicalmente. Por primera vez en 5 años, no veía solo un caso médico. Veía un alma. «Doctor Mendoza», dijo mi residente, el doctor García, con voz preocupada. «¿Está seguro de que puede continuar? Su frecuencia cardíaca aún está irregular». «Estoy bien», respondí, aunque sabía que, bien, era una palabra insuficiente para describir lo que me estaba ocurriendo. «Continuemos». Me acerqué a Elena y, por instinto, puse mi mano sobre su frente antes de comenzar. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. El momento en que toqué su piel, una oleada de imágenes y sensaciones me invadió. No eran pensamientos míos, sino algo que venía de ella.
Vi fragmentos de sus vidas pasadas, Isabella consolando a una madre que había perdido a su hijo durante la peste, Margaret sosteniendo la mano de un soldado moribundo en las trincheras. Pero más impactante aún fue lo que vi de su vida actual. Vi sus sueños, donde un hombre de cabello gris le enseñaba a volar por encima de las nubes. Vi el momento en que, a los 5 años, había descrito mi rostro a su madre con una precisión imposible. Vi su alma eligiendo nacer con el corazón roto porque sabía que era la única manera de llegar a mí. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera instrumentista. «Se ve pálido». Retiré mi mano de la frente de Elena, respirando profundamente. «Estoy perfectamente», murmuré, aunque nada en mi mundo volvería a ser lo mismo. Tomé el bisturí con manos que ya no temblaban. Por primera vez desde la muerte de Carmen, sentí una certeza absoluta sobre lo que estaba haciendo. No era solo una reparación cardíaca, era el cumplimiento de un destino que había sido tejido mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Aspiración, ordené, y mi voz sonaba diferente, cargada de una autoridad que trascendía la experiencia médica. Mientras trabajaba, comencé a percibir cosas que desafiaban toda lógica. Podía sentir el flujo de energía vital de Elena, como si fuera visible. Veía exactamente qué áreas de su corazón necesitaban no solo reparación física, sino también una especie de bendición que no tenía nombre en los libros de medicina. «La sutura está perfecta», comentó el doctor García, asombrado. Nunca lo había visto operar con esta precisión. No respondí. Estaba completamente concentrado en algo que iba más allá de la técnica quirúrgica. Cada movimiento de mis manos parecía guiado por una sabiduría que no era completamente mía. Era como si Carmen estuviera allí, guiando mis dedos, susurrando instrucciones que solo mi alma podía escuchar. «Los signos vitales se están estabilizando», reportó el anestesiólogo, con sorpresa evidente en su voz. «Su frecuencia cardíaca se está normalizando rápidamente». Pero yo podía ver algo que los monitores no mostraban. Podía ver el alma de Elena, brillante y poderosa, eligiendo quedarse. Había estado en el mismo lugar donde yo estuve momentos antes, decidiendo entre partir hacia la luz o regresar para cumplir su misión. Y estaba eligiendo regresar, igual que yo. «Casi terminamos, pequeña», le susurré, aunque sabía que técnicamente no podía escucharme. «Los dos tenemos trabajo que hacer aquí». Para mi sorpresa, en ese momento los monitores mostraron un pequeño pico en su actividad cerebral, como si hubiera respondido a mis palabras. «Interesante», murmuró el anestesiólogo. «Es como si estuviera consciente de algo». La reparación final del ventrículo izquierdo requería la sutura más delicada de toda la operación. Era el momento en que se definiría si Elena viviría una vida normal o quedaría limitada para siempre. Tomé la aguja con una confianza que no había sentido en años. Y entonces, mientras realizaba esa sutura crucial, sentí claramente la presencia de Carmen junto a mí. La presencia de Carmen no era solo un sentimiento, era tan real como la del resto de mi equipo. Podía verla con mi visión periférica, traslúcida pero definida, de pie justo a mi lado, con sus manos posicionadas sobre las mías mientras yo trabajaba en el corazón de Elena. «Nadie más puede verme», susurró Carmen, aunque su voz resonaba directamente en mi mente. «Pero Elena sí puede sentirme. Mira sus signos vitales». Efectivamente, en el momento en que Carmen se hizo presente, todos los monitores de Elena mostraron una estabilización milagrosa. Su presión arterial se normalizó, su saturación de oxígeno aumentó, y lo más extraordinario de todo, su actividad cerebral mostró patrones que el anestesiólogo nunca había visto. «Doctor Mendoza», dijo el anestesiólogo con voz temblorosa, «esto es imposible. Es como si estuviera en un estado de profunda meditación, no de anestesia quirúrgica. Su cerebro está más activo que cuando está despierta». «Continúe», ordené, concentrándome en la sutura final. Mis manos se movían con una precisión sobrehumana, guiadas por Carmen, pero también por algo más profundo, una conexión directa con el alma de Elena. Mientras trabajaba, comencé a escuchar algo que me heló la sangre de asombro. Elena estaba hablando. No con su voz física, sino telepáticamente, y yo podía escucharla tan claramente como si estuviera despierta.
Doctor Alejandro, su voz infantil resonaba en mi mente, puedo ver a su esposa. Es muy hermosa. Me está diciendo que no tenga miedo. Mi mano se detuvo por un instante. El doctor García me miró preocupado. ¿Todo bien, doctor? Sí, murmuré, reanudando el trabajo. Elena, ¿puedes escucharme? Sí, respondió su voz mental, llena de una serenidad impropia de una niña de 8 años. También puedo ver mi vida anterior. Fui Margaret en la guerra, ¿verdad? Usted me salvó entonces, cuando era el doctor Thompson. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. En las visiones que había tenido, efectivamente había visto a un médico militar trabajando junto a Margaret durante la Primera Guerra Mundial. Un hombre con mis mismos ojos, mi misma forma de sostener el instrumental. Carmen me está explicando muchas cosas, continuó Elena. Me dice que usted ha estado muy triste desde que ella se fue, pero que ya es hora de que vuelva a creer en los milagros. Terminé la última sutura con una perfección que desafiaba mis 40 años de experiencia. El corazón de Elena latía ahora con un ritmo fuerte y regular, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que sucedió a continuación. En el momento en que completé la reparación, Elena abrió los ojos. Completamente despierta, mirándome directamente a pesar de estar bajo anestesia general. «Esto es imposible», exclamó el anestesiólogo. «Debería estar completamente inconsciente. Los niveles de sedación son...» «Doctor Alejandro», dijo Elena con su voz real ahora, clara y serena, «Carmen me pidió que le diera un mensaje». Todo el quirófano se quedó en silencio absoluto. Las enfermeras se miraron entre sí con asombro, los monitores seguían mostrando signos vitales perfectos, y yo me quedé paralizado mirando a esa niña que me hablaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella dice que el amor nunca muere, que solo cambia de forma, continuó Elena, con una sabiduría que no correspondía a su edad. Y que cada vida que usted salve a partir de ahora será una forma de honrar el amor que compartieron. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas dentro de la mascarilla. Después de 5 años de sequedad emocional, finalmente podía llorar. Ella también dice, añadió Elena, sonriendo con una dulzura angelical, que ya puede dejar ir el dolor, porque ahora sabe que hay algo más grande que la muerte. Elena, susurré, ¿cómo puedes estar despierta? Porque mi alma necesitaba hablar con la suya, respondió simplemente. Ya terminamos lo que vinimos a hacer aquí. Ahora ambos podemos regresar completamente a la vida. En ese momento, Elena cerró los ojos nuevamente y se relajó, pero esta vez no era el sueño de la anestesia. Era el sueño profundo y reparador de alguien cuyo propósito se había cumplido. Signos vitales perfectos, reportó la enfermera con voz temblorosa. Cirugía completada con éxito. Pero todos en ese quirófano sabíamos que lo que habíamos presenciado iba mucho más allá del éxito médico. Habíamos sido testigos de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras cerraba la incisión, sentí por última vez la presencia de Carmen. «Te amo, Alejandro», susurró. «Ahora vive con todo tu corazón». Y luego, se fue. Pero esta vez, su partida no me causó dolor, sino una sensación de plenitud que no había experimentado en años. El quirófano quedó sumido en un silencio que parecía sagrado. Durante varios minutos, nadie se atrevió a hablar. Las enfermeras se miraban entre sí con expresiones que oscilaban entre el asombro y la incredulidad. El doctor García permanecía inmóvil, con los instrumentos en sus manos temblorosas. El anestesiólogo revisaba una y otra vez sus equipos, buscando una explicación lógica para lo que había presenciado. «Doctor Mendoza», finalmente habló la enfermera jefe, María Fernández, quien llevaba 20 años trabajando en cirugías cardiovasculares. Su voz sonaba quebrada. «En toda mi carrera, jamás había visto esto. ¿Cómo es posible que Elena haya despertado y hablado con esos niveles de sedación?» Terminé de cerrar la incisión con movimientos automáticos, pero mi mente estaba procesando algo mucho más profundo que los aspectos técnicos de la cirugía. Todo mi sistema de creencias se había reconstruido en los últimos minutos. «No lo sé, María», respondí honestamente. «Hay cosas que la medicina no puede explicar.
Pero doctor, insistió mi residente, el doctor García, necesitamos documentar esto. Los protocolos médicos requieren que registremos cualquier anomalía durante la cirugía. ¿Cómo vamos a explicar que una paciente bajo anestesia general no solo recuperó la conciencia, sino que mantuvo una conversación coherente? Era una pregunta válida, y yo sabía que tendría consecuencias. En el mundo médico, lo inexplicable se considera sospechoso. Los colegas hablarían, habría investigaciones, cuestionarían mi competencia profesional. Pero por primera vez en 5 años, me di cuenta de que no me importaba. Escriban exactamente lo que pasó, dije, quitándome los guantes quirúrgicos. Elena Castillo despertó durante la cirugía, mantuvo una conversación lúcida a pesar de estar bajo anestesia general, transmitió información que no debería conocer, y luego se durmió pacíficamente. Sus signos vitales se mantuvieron estables durante todo el proceso. El anestesiólogo, Dr. López, un hombre de 50 años con décadas de experiencia, se acercó a mí con expresión turbada. Alejandro, me dijo en voz baja, lo que pasó aquí desafía todo lo que sabemos sobre la conciencia humana. Los niveles de sedación eran suficientes para mantener inconsciente a un adulto de 80 kilos. Elena pesa 35. Es imposible que haya estado consciente. Y sin embargo, habló, repliqué. La escuchamos todos. Sí, pero... El doctor López luchaba por encontrar palabras. Mencionó cosas sobre tu esposa, sobre vidas pasadas. ¿Cómo podía saber esas cosas? No tenía una respuesta científica para esa pregunta, y finalmente estaba en paz con eso. Tal vez, dije lentamente, hay formas de conocimiento que trascienden lo que podemos medir con nuestros instrumentos. 2 horas después, Elena despertó en la unidad de cuidados intensivos. Esta vez fue un despertar normal, gradual, como el de cualquier paciente postoperatorio. Pero cuando abrió los ojos y me vio junto a su cama, sonrió con una familiaridad que me conmovió profundamente. Hola, doctor Alejandro, me dijo con voz suave pero clara. ¿Todo salió bien? Mejor que bien, pequeña, respondí, revisando sus signos vitales. Tu corazón está perfecto. María y Roberto, sus padres, estaban junto a la cama con lágrimas en los ojos. María aún apretaba su rosario, pero ahora sus lágrimas eran de gratitud. Doctor, me dijo Roberto, tomando mi mano, no sé cómo agradecerle. Los médicos nos dijeron que era una operación muy compleja, que había riesgos. Elena es una niña muy especial, interrumpí, mirando a la pequeña que ahora jugaba con un peluche como cualquier niña de 8 años. Ella me enseñó tanto como yo la ayudé. Elena me miró directamente a los ojos, y por un momento vi en ellos la sabiduría ancestral que había percibido durante la cirugía. Doctor, me dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escuchar, ya no está triste. La pregunta me llegó al alma. Reflexioné por un momento, buscando dentro de mí la respuesta. No, Elena, le respondí con sinceridad. Ya no estoy triste. Gracias a ti, recordé que el amor es más fuerte que la pérdida. Ella sintió con satisfacción, como si hubiera cumplido una misión importante. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, pude dormir profundamente sin pesadillas. Y en mis sueños, vi a mi esposa sonriendo, rodeada de esa luz dorada, despidiéndose finalmente en paz. La historia de la cirugía milagrosa de Elena se extendió por todo el hospital como fuego en papel seco. Algunos colegas me miraban con escepticismo, otros con curiosidad, y unos pocos con una admiración que no entendía completamente. El doctor Herrera, mi viejo amigo, me visitó en mi consulta una tarde de primavera. Alejandro, me dijo, cerrando la puerta tras de sí, necesito hablar contigo. Han llegado rumores hasta la dirección del hospital. Dicen que has cambiado tu manera de operar, que hablas con los pacientes de formas poco convencionales. Era cierto. Desde la experiencia con Elena, había desarrollado una capacidad que desafiaba toda explicación científica. Podía percibir cosas sobre mis pacientes que iban más allá de los síntomas físicos, sus miedos profundos, sus traumas emocionales, a veces incluso aspectos de sus vidas que influían directamente en su proceso de sanación. ¿Te refieres al caso de la señora González?, pregunté.
Herrera asintió. Una arritmia cardíaca que todos los estudios mostraban como idiopática, sin causa aparente. Y tú, después de hablar con ella 5 minutos, sugeriste que el problema no era físico sino emocional. Le recomendaste terapia psicológica junto con el tratamiento cardíaco. Y se curó completamente, agregué. Sin cirugía, sin medicamentos avanzados. Solo sanó su trauma por la muerte de su hijo, y su corazón se normalizó. Eso es exactamente lo que me preocupa, dijo Herrera, aunque su expresión mostraba más curiosidad que reproche. ¿Cómo sabía sobre su hijo? Ella nunca lo mencionó en su historial médico. Suspiré, mirando por la ventana de mi oficina. Pedro, ¿alguna vez has considerado que tal vez la medicina que aprendimos en la universidad es solo una parte de lo que realmente significa sanar? Alejandro, eres un cirujano cardiovascular brillante. ¿No puedes empezar a creer en? ¿En qué? Lo interrumpí suavemente. ¿En qué los seres humanos son más que solo cuerpos físicos? ¿En qué a veces el corazón se enferma por razones que no aparecen en los electrocardiogramas? Herrera se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que mis palabras habían tocado algo profundo. Esa misma tarde recibí una llamada que cambiaría todo. Era María Castillo, la madre de Elena. Doctor Mendoza, su voz sonaba emocionada, necesito contarle algo extraordinario. Elena ha estado teniendo sueños muy especiales desde la operación. ¿Qué tipo de sueños?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Sueña con pacientes del hospital. Niños y adultos que necesitan ayuda. Les describe con detalles que no debería conocer y dice que necesitan un doctor que pueda ver más allá de la enfermedad. Un escalofrío familiar me recorrió la columna. María, Elena quiere hablar conmigo. En realidad, fue ella quien me pidió que le llamara. Dice que tienen trabajo que hacer juntos. 1 hora después, Elena estaba sentada en mi consulta, jugando con un rompecabezas mientras hablábamos. A sus 8 años, irradiaba una serenidad que raramente se encuentra en adultos. Doctor Alejandro, me dijo sin levantar la vista del rompecabezas, ¿ya aprendió a escuchar lo que los corazones le dicen? Estoy aprendiendo, Elena. Pero necesito tu ayuda. Lo sé, sonrió, finalmente mirándome. Por eso sigo soñando con gente que necesita que la salven de verdad, no solo su cuerpo. Me contó sobre sus sueños con una claridad asombrosa. Un hombre de 60 años con problemas cardíacos que en realidad sufría de culpa por algo que había hecho en su juventud. Una mujer joven con arritmias causadas por ataques de pánico relacionados con abuso en su infancia. Un niño con una cardiopatía que se agravaba por el estrés de ver a sus padres discutir constantemente. Todos están en este hospital, me dijo Elena. Y todos necesitan que usted use su nuevo don. ¿Mi nuevo don? El don de ver las almas heridas, explicó con la naturalidad con que hablaría del clima. Carmen me dijo que ahora usted puede hacer lo que yo he estado haciendo durante muchas vidas, sanar lo que está realmente roto. Durante las semanas siguientes, comencé a trabajar de manera completamente diferente. Siguiendo las pistas que Elena me daba en nuestras conversaciones semanales, identifiqué a los pacientes que había descrito en sus sueños. Y efectivamente, todos requerían un tipo de sanación que iba más allá de la medicina convencional. El hombre de 60 años, don Carlos, se curó de su insuficiencia cardíaca después de finalmente confesar un secreto que había guardado por 40 años. La mujer joven, Lucía, superó sus arritmias cuando enfrentó su trauma con ayuda psicológica. El niño, Santiago, mejoró dramáticamente cuando ayudé a sus padres a entender cómo su conflicto matrimonial afectaba la salud de su hijo. Mi reputación en el hospital comenzó a cambiar. Ya no era solo el cirujano técnicamente perfecto. Ahora era el doctor que puede ver lo que otros no ven. El hospital seguía siendo el mismo edificio de concreto y acero, pero para mí se había convertido en algo completamente diferente, un templo donde la ciencia y el alma se encontraban en perfecta armonía. Caminaba por los pasillos con una serenidad que jamás había experimentado. Mis colegas notaban el cambio. Algunos susurraban a mis espaldas, otros me observaban con curiosidad científica, como si fuera un caso de estudio fascinante. Pero la mayoría había comenzado a buscarme,
no solo por mi destreza quirúrgica, sino por algo más profundo que no sabía nombrar. Elena corría por el jardín del hospital, completamente recuperada. Su risa cristalina resonaba como música celestial entre las flores que Carmen solía cuidar antes del accidente. Verla jugar era contemplar un milagro viviente, la prueba tangible de que existen fuerzas más poderosas que nuestros bisturíes y medicamentos. Doctor Mendoza, me llamó la enfermera Patricia, acercándose con una carpeta entre las manos. Tiene un caso nuevo en la habitación 312. Los familiares específicamente pidieron que fuera usted quien lo evaluara. Subí lentamente las escaleras, sintiendo esa familiar presencia cálida que ahora me acompañaba en cada consulta importante. Carmen estaba ahí, invisible para todos excepto para mí, guiándome hacia aquellos pacientes que necesitaban algo más que medicina tradicional. La habitación 312 albergaba a un hombre de mediana edad, postrado tras un infarto masivo. Su esposa sostenía su mano con desesperación, mientras sus hijos adolescentes lloraban en silencio junto a la ventana. El ambiente estaba cargado de esa energía densa que acompaña a la pérdida inminente. Doctor, susurró la mujer, todos dicen que no hay esperanza. Pero escuché lo que pasó con la niña Elena. Por favor, dígame, ¿usted cree en los milagros? Me senté junto a ella, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Hacía 6 meses, habría recitado estadísticas frías y protocolos médicos. Ahora, miraba directamente a sus ojos húmedos y hablaba desde un lugar que desconocía tener. Señora, he aprendido que los milagros no contradicen la medicina, la complementan. Su esposo tiene el corazón muy dañado, es cierto. Pero también tiene algo que ningún estudio puede medir, el amor infinito de su familia. Durante las siguientes horas, combiné todos los recursos médicos disponibles con algo que la ciencia aún no comprende completamente, la fe. Oré junto a la familia, no como el escéptico que había sido, sino como el hombre renovado que Carmen y Elena me habían ayudado a convertirme. 3 días después, el hombre despertó. Los médicos hablaron de recuperación inesperada y respuesta atípica al tratamiento. Yo sabía que había sido mucho más que eso. Esa noche, en la tranquilidad de mi consultorio, Carmen se materializó frente a mí con esa sonrisa luminosa que había enamorado mi alma décadas atrás. Estoy orgullosa de ti, Alejandro, me dijo con voz melodiosa. Finalmente entendiste que salvar vidas no se trata solo de reparar órganos, sino de sanar almas completas. ¿Seguirás visitándome?, le pregunté, sintiendo la vulnerable necesidad de su presencia. Siempre estaré contigo, amor mío. Cada vez que elijas la compasión sobre el protocolo, cada vez que veas al ser humano completo detrás del diagnóstico, yo estaré ahí. Tu nueva misión apenas comienza. Sus palabras se desvanecieron junto con su imagen, pero su esencia permaneció grabada en cada fibra de mi ser. Había comprendido finalmente que mi propósito trascendía los quirófanos, era un puente entre 2 mundos, un sanador de cuerpos y almas. Desde aquella experiencia cercana a la muerte, mi consulta se había transformado. Los pacientes no solo buscaban mi experiencia técnica, sino esa conexión humana que había redescubierto flotando en aquella luz dorada. Había aprendido a escuchar no solo los síntomas físicos, sino los gritos silenciosos del espíritu. Elena se convirtió en mi pequeña cómplice en esta nueva aventura. Ocasionalmente me visitaba en el hospital, y su mera presencia tenía un efecto sanador inexplicable en otros pacientes. Los niños dejaban de llorar, los adultos encontraban esperanza, las familias recuperaban la fe. Doctor, me dijo Elena durante una de sus visitas, con esa sabiduría antigua brillando en sus ojos infantiles, Carmen me dijo que usted ya entendió el secreto más importante de todos. ¿Cuál es ese secreto, pequeña?, le pregunté, arrodillándome a su altura. Que el amor nunca muere. Solo cambia de forma. Y que cuando salvamos a alguien con amor verdadero, nos salvamos a nosotros mismos también. Sus palabras resonaron en mi corazón como una verdad absoluta. Había comenzado mi carrera médica creyendo que la muerte era el enemigo final. Ahora comprendía que la verdadera muerte era vivir sin propósito, sin compasión, sin fe en algo más grande que nosotros mismos. El doctor Alejandro Mendoza, que había colapsado en aquella mesa de operaciones, había muerto efectivamente.
En su lugar había nacido un hombre renovado, un cirujano del alma, un sanador integral, un puente entre la ciencia y lo divino. Cada día me levanto sabiendo que mi misión trasciende los límites de cualquier hospital. Soy un instrumento de sanación en su sentido más amplio, recordando a cada paciente y a cada familia que, en el gran tejido de la existencia, nunca estamos verdaderamente solos. Y en las noches silenciosas, cuando la ciudad duerme y el hospital susurra con el aliento de la esperanza, Carmen viene a visitarme. Juntos planeamos mañanas llenas de milagros, recordando que el amor es la medicina más poderosa que existe, y que salvar vidas es, en esencia, salvar almas, incluyendo la nuestra propia.